El Vaticano, un nombre que evoca imágenes de esplendor, fe y una historia milenaria cargada de poder divino que, para muchos, inicia con el mismísimo Jesucristo. Pero detrás de sus murallas sagradas se ocultan secretos turbios, hechos tan siniestros, tan perturbadores, que parecen sacados de la peor novela de horror. Pese a ser reales, hoy, mientras la llamada Santa Sede estrena un nuevo Papa, te mostraré que incluso en el lugar considerado por muchos como la sede del bien absoluto, la oscuridad también ha echado raíces profundas. Ponte cómodo si crees en ello, reza y prepárate muy bien, porque estos son los hechos más horrendos sobre el Vaticano. El Instituto para las Obras de Religión, el famoso Banco del Vaticano, ha estado implicado en lavado de dinero, corrupción y conexión con la mafia italiana en diversas ocasiones, pero el caso más oscuro fue el del llamado Banquero de Dios. Así era conocido Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, una institución financiera italiana con estrechos lazos con el Banco del Vaticano. A comienzos de los años 80, el Banco Ambrosiano se vio envuelto en una enorme red de corrupción, lavado de dinero, vínculos con la mafia y la temible logia masónica P2, que incluía operaciones financieras ilegales del propio Vaticano. En junio de 1982, Calvi fue encontrado colgado bajo el puente Blackfriars en Londres, con ladrillos en los bolsillos y miles de dólares en efectivo. Las autoridades británicas inicialmente consideraron su muerte un suicidio, pero más tarde reabrieron el caso como homicidio. La forma en que fue encontrado, con simbología asociada a la masonería, hizo que surgieran teorías que apuntaban a un ritual de castigo masónico o a un ajuste de cuentas por parte de la mafia. El escándalo salpicó directamente al Vaticano. El Banco del Vaticano negó toda responsabilidad, pero se descubrió que había sido el mayor accionista del Banco Ambrosiano y que Roberto Calvi había canalizado grandes sumas a cuentas opacas que financiaban causas políticas y operaciones encubiertas. La red de poder, dinero y fe se entrelazaba en un mismo entramado de secretos, donde lo divino y lo corrupto coexistían con total impunidad. Pero lo que vendría después sería aún más perturbador. Durante décadas, sacerdotes en todo el mundo abusaron sexualmente de niños y adolescentes. Lo más atroz no fue solo el abuso, sino el encubrimiento sistemático por parte de altos cargos de la Iglesia. Un gran jurado en Pensilvania reveló que más de 300 sacerdotes abusaron de más de 1000 niños en 6 diócesis. El informe detalló no solo los abusos, sino también la red sofisticada de ocultamiento institucional, diseñada para proteger a los agresores y silenciar a las víctimas. En Estados Unidos, Australia, Alemania y otros países, la Iglesia ha pagado más de $4.000 millones en indemnizaciones, muchas veces acompañadas de acuerdos de confidencialidad que impedían a las víctimas hablar. Estas cifras muestran la magnitud del crimen, pero también la desesperada necesidad de la Iglesia por mantener todo en secreto. Durante las investigaciones, fiscales descubrieron archivos secretos con los nombres de cientos de abusadores. Algunos tenían decenas de víctimas, y aún así nunca fueron denunciados ante la policía. En muchos casos, los documentos fueron destruidos intencionalmente por las propias diócesis. El horror no terminó con las denuncias. En países como Australia, al menos 4 suicidios fueron vinculados directamente al sacerdote Gerald Ridsdale, quien abusó de más de 60 menores. Cada historia era un eco del silencio que el Vaticano impuso sobre miles de vidas destruidas, mientras los culpables permanecían protegidos y trasladados de parroquia en parroquia, perpetuando un ciclo de impunidad y dolor. Entre los años 1925 y 1961, en la pequeña localidad de Tuam, al oeste de Irlanda, las Hermanas del Buen Socorro dirigían un hogar para madres solteras. Allí mujeres que quedaban embarazadas, fuera del matrimonio, eran enviadas a reformarse, mientras sus hijos eran cuidados y ocultados por las monjas. En 2014, una historiadora local llamada Catherine Corliss comenzó a investigar los archivos del hogar y descubrió algo espeluznante. No existían registros de entierros para cientos de niños que, supuestamente, habían muerto allí. Tras excavar el terreno, se encontraron los restos de al menos 796 bebés y niños pequeños, apilados dentro de una antigua fosa séptica, sin ataúdes, sin nombres, sin rituales. Algunos cuerpos tenían solo unas pocas semanas de vida. Los informes oficiales indicaron que murieron por desnutrición.
enfermedades tratables, negligencia y abuso. El hogar funcionaba como una institución de castigo, donde tanto las madres como los bebés eran tratados como pecadores que debían ser purgados del mal moral. Pero lo más aterrador no es solo la cifra de muertos, sino la manera en que fueron descartados. Como si sus vidas no hubiesen tenido valor alguno. El hecho de que una orden religiosa haya arrojado casi 800 cuerpos inocentes a un pozo es un símbolo brutal de cómo el dogma, la vergüenza y el poder institucional pueden deshumanizar por completo. Se estableció que el Vaticano estaba al tanto de lo que sucedía en estos hogares, pero nunca hizo nada para detenerlo. El silencio fue su respuesta. Décadas después, las familias seguían buscando a sus hijos desaparecidos, sin obtener una sola palabra de perdón. Hoy, el suelo de Tuam sigue siendo un cementerio sin lápidas, un recordatorio del pecado que la fe intentó esconder bajo tierra. Albino Luciani, conocido como Juan Pablo I, fue elegido papa el 26 de agosto de 1978. Era un hombre humilde, carismático, con una sonrisa serena y una visión clara: limpiar el Vaticano de corrupción, especialmente del Banco del Vaticano y de las figuras poderosas que lo rodeaban. Pero apenas 33 días después, el 29 de septiembre, fue encontrado muerto en su cama, supuestamente de un infarto, sin autopsia, sin certificado de defunción claro, con versiones contradictorias sobre quién lo encontró y en qué condiciones. La versión oficial decía que había muerto de causas naturales, pero las inconsistencias eran alarmantes. El cuerpo fue embalsamado inmediatamente, sin autorización familiar, y el Vaticano cambió su historia varias veces, incluso sobre quién había hallado el cadáver. Se decía que tenía papeles en la mano con nombres de altos cargos que planeaba remover, documentos que desaparecieron pese a haber sido vistos por varios testigos. Su muerte repentina desató rumores y teorías conspirativas. Algunos sugerían que había sido asesinado por miembros poderosos dentro del propio Vaticano para proteger secretos financieros y políticos. Otros mencionaban posibles ajustes de cuentas relacionados con los escándalos del Banco del Vaticano y la corrupción que Juan Pablo I había prometido investigar. Lo más inquietante era que un hombre conocido por su bondad y humildad se encontró rodeado de secretos que muchos querían mantener enterrados. Su intención de limpiar la iglesia y hacer frente a figuras corruptas lo convirtió, para algunos, en un peligro para quienes detentaban el poder real detrás de las paredes sagradas. La muerte de Juan Pablo I sigue siendo un misterio hasta hoy, y aunque oficialmente fue natural, las dudas persisten. Fue un pontificado breve, pero su desaparición dejó un legado inquietante. Incluso en la máxima autoridad de la iglesia, la corrupción, el miedo y el poder podían silenciar a los más inocentes y audaces. Marcial Maciel fue fundador de los Legionarios de Cristo, una orden poderosa con influencia en México, España, Italia y América Latina, admirado por cardenales, obispos e incluso por Juan Pablo II, que lo llamaba modelo de juventud. Maciel era la imagen de la devoción y el carisma religioso, pero detrás de su sotana se escondía un monstruo real. Durante décadas, Maciel abusó sexualmente de seminaristas menores de edad. Se hacía llamar Nuestro Padre y utilizaba drogas para simular enfermedades que justificaran sus ausencias o sus extraños comportamientos. Cuando no estaba abusando de sus propios discípulos, mantenía en secreto 2 familias. Tuvo hijos con distintas mujeres y también abusó de al menos 2 de sus propios hijos. Lo más aterrador es que, a pesar de las múltiples denuncias que llegaban desde los años 50, Maciel fue protegido por la Iglesia durante más de 60 años. Su dinero, influencia y conexiones políticas le permitieron mantener su imagen intachable y seguir operando con impunidad. Compraba favores, financiaba campañas y aseguraba el silencio de aquellos que podrían haberlo denunciado. No fue sino hasta 2006 que el Papa Benedicto XVI le ordenó retirarse a una vida de penitencia y oración, sin juicio ni excomunión. Maciel murió en 2008 como sacerdote, sin pisar una cárcel ni enfrentarse a la justicia terrenal. Después de su muerte, se confirmó que todas las denuncias eran ciertas. Decenas de víctimas, décadas de horror, una doble vida y un encubrimiento que llegó hasta los pasillos más profundos y sagrados del Vaticano. La historia de Maciel es un recordatorio brutal de cómo el poder, la devoción y la apariencia pueden ser
utilizados para ocultar los crímenes más atroces, y cómo incluso las instituciones sagradas pueden proteger a los culpables mientras destruyen la vida de los inocentes. Cuando hablamos de terror institucionalizado, no podemos ignorar a la Santa Inquisición, una máquina de control, tortura y muerte que operó con el respaldo directo del Vaticano durante más de 600 años. Establecida formalmente en 1231 por el Papa Gregorio IX, su propósito declarado era erradicar la herejía. En la práctica, fue una excusa para perseguir, torturar y ejecutar a miles de personas, muchas veces por crímenes imaginarios o por el simple hecho de pensar diferente. Una denuncia anónima bastaba para ser arrestado. Podías ser acusado por leer un libro prohibido, practicar medicina, tener conocimientos de astronomía, no persignarte en público o incluso por soñar con el diablo. Una vez detenido, eras llevado a las cámaras del horror, donde te sometían a torturas espeluznantes. El potro, la garrucha, el aplastapulgares, el tormento del agua y otras técnicas diseñadas para quebrar el alma. Todo esto se hacía en nombre de la fe. El Vaticano no solo aprobó estos métodos, sino que los promovió y perfeccionó. La Inquisición se extendió por Italia, Francia, Alemania y fue brutalmente eficaz en España y América Latina, persiguiendo a judíos, musulmanes, indígenas, mujeres acusadas de brujería, científicos y pensadores. Uno de sus principales brazos fue la Congregación del Santo Oficio, que aún existe hoy con otro nombre, la Congregación para la Doctrina de la Fe. El mismísimo Joseph Ratzinger, más tarde Benedicto XVI, fue su prefecto durante años. La estructura que organizó siglos de tortura nunca desapareció por completo. Solo cambió de rostro. Miles de muertos, siglos de miedo, un legado de sangre, bendecido desde Roma. La Inquisición demuestra cómo la religión y el poder institucionalizado pueden convertirse en instrumentos de terror absoluto, donde la obediencia y el dogma se imponen sobre la vida y la libertad de pensamiento. Incluso hoy, sus sombras permanecen en la historia de la Iglesia, recordando que la fe puede ser utilizada como arma. Si el relato hasta aquí te parece estremecedor, la verdad es que lo más impactante es que todos estos hechos ocurrieron bajo el manto de la Iglesia, en el lugar que muchos consideran símbolo de fe, bondad y moral, desde bancos implicados en corrupción, hasta sacerdotes abusadores protegidos, orfanatos que se convirtieron en fosas, papas misteriosamente muertos y niños robados durante dictaduras. La sombra del poder y la impunidad cubrió siglos de atrocidades. El Vaticano, con su historia milenaria, ha sido testigo y en muchos casos, cómplice de horrores que superan la ficción más oscura. Lo que comenzó como una institución fundada para la fe y la espiritualidad terminó convirtiéndose en un espacio donde la corrupción, el abuso y el encubrimiento alcanzaron niveles inimaginables. A lo largo de los años, se han descubierto secretos que revelan una verdad dolorosa. La devoción y el dogma fueron utilizados para justificar actos de violencia, manipulación y asesinato. La codicia, el miedo al escándalo y la preservación del poder eclipsaron por completo la ética y la compasión. Los nombres de las víctimas, los desaparecidos, los abusados y los inocentes caídos permanecen como un recordatorio silencioso de lo que la fe puede ocultar cuando se mezcla con la ambición. Las heridas que dejaron estos crímenes aún laten en la historia, en las familias afectadas y en la memoria colectiva de la humanidad. Este relato no es solo sobre los secretos oscuros del Vaticano, sino también sobre la fragilidad de la justicia y la necesidad de verdad. La historia demuestra que incluso en el lugar considerado como la sede del bien absoluto, la sombra de la maldad también echó raíces profundas. Y aunque el tiempo pase, la memoria de estas atrocidades exige ser escuchada, recordada y reconocida.